Con show de noticias, podría ser peor. Lógico, y estamos en los temas que a usted le interesan y por eso ya estamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, Janet Jara. Janet Jara, ¿no es cierto?, quien finalmente está encabezando, por supuesto, todo el acuerdo por las pensiones en nuestro país para lograr un acuerdo. ¿Cómo está, ministra? Hola, Julio César, un gusto estar con ustedes hoy día en Radio Bio Bio. Bueno, ¿cómo está la situación ahora? Háganos un balance de contexto. Mira, en el balance lo que les podemos contar es que hay una disposición a intentar llegar a un acuerdo con varios sectores políticos, no todos lamentablemente, pero no ha sido una tarea fácil, Julio César. Tú sabes que no solamente se lleva muchos años en este tema como pendiente, sino que también hay distintas visiones que a veces nos ponen en posiciones más de trincheras, ¿no? Pero como eso no le cambia en nada la vida a la gente, la verdad es que creo que hoy día hay una conciencia mayor de que tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, y está esa disposición, la ha visto, porque se dice tantas cosas por la prensa, se suben, se bajan, ¿Cómo lo ve usted que está ahí donde las papas queman, por decirlo en un lenguaje más coloquial? Mira, yo creo que en una gran mayoría de los partidos sí hay esa disposición. Lamento que la UDI se haya retirado de la mesa. A veces la política pequeña pesa más que los temas que a la ciudadanía de verdad le importan. Pero creo que hay varios partidos que sí están en disposición, cosa que no había visto antes. El tema es que tenemos que lograr ponernos de acuerdo, porque lo medular aquí es la discusión y si vamos a lograr o no aumentar las pensiones de los actuales jubilados con un sistema que les permita a quienes hoy día están pensionados obtener un seguro social y cuando nosotros nos toque pensionarnos, obtener también un seguro social. Entonces, se hacen hartas caricaturas, pero que no son reales, Julio César, así como que alguien fuera a quitar tu plata, la fuera a estatizar o pegar los manotazos. Nada de eso es real, son cosas que se echan a correr para meter miedo e impedir que los cambios cursen. Ya, son las 16:19 aquí en la radio y si nos puede ayudar o nos puede servir esta entrevista precisamente para ir aclarando la situación y hablar sobre la base de este gran acuerdo político que se podría efectuar. ¿Por qué usted dice que se hacen caricaturas? ¿Cuáles ustedes son para ustedes son las caricaturas, las 2 o 3 caricaturas que no son reales y que corren por las redes sociales sobre todo y que enturbian el panorama? ¿Qué le gustaría aclarar? La primera de ellas que dicen que los fondos no van a ser para ti, sino que van a ser para otros. La nueva cotización. Y eso no es real, Julio César, porque aquí lo que hay es una necesidad de tener un sistema que no sea solamente individual, también sea colectivo, ¿cierto? Por algo el tema del envejecimiento no lo pueden seguir viendo solamente los hijos de las personas mayores o los nietos de las personas mayores. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se propone? Que se cree un seguro social como existe en otros ámbitos de la seguridad social en Chile. Existen cesantías, existen en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y lo que se hace es que las generaciones que hoy día están jubilados obtienen un aporte y cuando a los que estamos hoy día cotizando nos toca pensionarnos, obtenemos también ese aporte. Por eso los beneficios son lo que se llama sustentable en el tiempo, para que se puedan pagar también en el futuro. Entonces, nadie les va a quitar sus recursos a las personas, nadie les va a pegar un manotazo. Eso yo diría que es como lo primero. Lo segundo es que se señala que algunos dicen que se quiere estatizar y por tanto se requiere libertad de elegir. Y yo comparto eso, se requiere libertad de elegir porque en 40 años las personas no han tenido ninguna libertad de elegir, solo han estado obligadas a llevar su fondo a la AFP. Entonces, sería bueno que las personas también pudieran optar en una institución pública. Y lo tercero, yo diría, Julio César, es que se señala que esto es para quitarle la posibilidad de herencia a las personas y eso no es real. De hecho, en el proyecto también viene la posibilidad de tener herencia. Entonces, en realidad son cosas que se echan a correr y que son bien preocupantes porque obstruyen una necesidad real de las personas que no les alcanza para vivir, así concretamente, que la están pasando mal y que además da cuenta de un sistema político que no logra ponerse de acuerdo en tanto tiempo, ¿no? Ministra, ¿cuál cree usted que es el punto de inflexión? ¿A qué es lo que más puede costar llegar a acuerdo? Yo diría hoy día cuál es la disposición de los partidos políticos para generar un seguro social que nos permita abordar el 1,5 millones de pensionados que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque en simple lo que está ocurriendo es que la nueva cotización que se va a crear, que ni siquiera todavía existe, algunos que están
con la idea de que se vaya esto a cuentas individuales en la AFP, lo que están planteando es que igualmente las pensiones suban, pero en 30 o 40 años más. Entonces, el problema es qué hacemos con los actuales jubilados y con quienes les quedan pocos años cotizando, o sea, quienes se van a jubilar en las próximas décadas. Es un dato de la realidad pura, y quien dice que el 6% vaya completo a cuenta individual en la AFP, no solo no quiere que el sistema de AFP no cambie, sino que lo que está haciendo es impedir que haya un aumento en las pensiones hoy día. Y con este proceso, si hay una reforma satisfactoria, si hay un acuerdo, ¿cuándo subirían las pensiones? Bueno, nosotros hemos propuesto al país, ¿cierto?, 2 ejes para aumentar las pensiones. El presidente Boric, que se aumentaran por vía de PGU. Como usted sabe, eso requiere un financiamiento y la reforma tributaria fue negada en su idea, incluso en su idea de empezar a discutirla. Entonces ahí quedamos con un tema que está sin resolverse aún. Y por otro lado, en la medida en que nosotros logremos acordar la reforma previsional que modifica la parte en la cual se cotiza, eso permitiría aumentar inmediatamente el monto de las pensiones para los actuales jubilados y para quienes se jubilan en los próximos años. Eso permitiría hacer un aumento inmediato. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo porque hay mucha gente esperando, gente que de repente se siente muy desafectada de quienes estamos en política y que además sabe que mientras esto no se resuelva y sigamos con discusiones que no tienen que ver con lo que la gente vive, va a ser bien difícil que el sistema político pueda generar mayor adhesión. Hay un tema que siempre le preocupa a la gente, que es de dónde sale la plata de esta reforma. Sí. ¿De dónde salen los dineros para esto? Sí. Sí. En primer lugar, hoy día el sistema de pensiones se financia en Chile de 2 formas, Julio César. Con impuestos, que cumplen una gran labor, ¿cierto? Pagando una pensión general, la PGU, que antes era el Pilar Solidario, ¿cierto? Que se creó en el gobierno de la presidenta Bachelet, que avanzó en el gobierno del presidente Piñera, y que hoy día el presidente Boric lo que ha planteado es subirla a 250.000 pesos para sacar a los adultos mayores la línea de la pobreza. A esa pensión contribuimos todos nosotros con nuestros impuestos. Ahora, dentro del otro ámbito de los sistemas de pensiones, en Chile lo que hay es un sistema de capitalización individual donde cada quien se raja con sus propias uñas. Eso es muy anormal. En los demás países lo que existen son sistemas donde hay en parte ahorro individual, en parte solidaridad. Y lo que queremos hacer es sacar a Chile de ese extremo en el cual solo está con una mirada individual, ¿no? Y por tanto será problema de cada quien cómo subsiste cuando llegue a ser mayor. Y ahí lo que se quiere, ¿cierto?, es que podamos tener una parte de ahorro individual, por cierto, pero podamos también tener solidaridad. Por ejemplo, ¿para qué? Para que las mujeres que vivimos más no se nos castigue por eso en nuestras pensiones y podamos tener un seguro social como existe en otros ámbitos. Eso se financia todo con cotizaciones. Y nosotros tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de hacer un cambio porque hoy día las personas lo hacen de manera estrictamente individual, que es una buena base, pero no puede ser la única, porque no todas las personas les va igual en la vida y no todos van a alcanzar, Julio César, la cantidad de años que les quedan para jubilar. Sí, un dato muy real y concreto, en el cual es como cuando se discute a veces de esto desde la teoría, se niega un poco la realidad en la que viven las personas mayores del país. Algunos dicen que con la PGU basta, pero en realidad lo que están diciendo es que con 206.000 pesos al mes la gente debiera vivir tranquila. Y eso no es parte de la realidad de los chilenos y chilenas, entonces hay que hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo. ¿Por qué ha sido tan trabada esta discusión y tan larga? ¿Cuál es la diferencia de lo que pasó con la PGU al final del gobierno de Piñera y esta conversación de hoy? Bueno, yo diría que en el caso de la PGU, que fue un buen avance, vino precedido por una presión política hacia el gobierno del presidente Piñera importante de distintos sectores políticos, incluso de los mismos sectores en ese tiempo que apoyaban al gobierno, ¿no? Que lograron entre ellos, ¿cierto? Acordémonos que Chile había vivido el estallido social, se había estado también complicando la situación a raíz de la pandemia, y se tomó un acuerdo en los distintos sectores políticos para avanzar en la PGU, que lo tomó el gobierno anterior y se tramitó muy rápido. En el caso del Pilar Solidario, cuando lo crea la presidenta Bachelet, también fue un acuerdo transversal y se legisló bien rápido. Hoy día no hemos encontrado ese acuerdo porque algunos se han puesto un poco más duros, yo diría, en las posiciones e incluso están más atrás de lo que el propio presidente Piñera proponía, que un gobierno de derecha, no de centro derecha, donde señalaba que aquí debía haber solidaridad y capitalización individual.
Algunos están planteando hoy día que todo sea capitalización individual y eso no les va a solucionar el problema a la gente que hoy día está jubilada ni a las próximas generaciones, como he dicho. Entonces, hay una tendencia a retroceder en el debate, tratando de mantener un sistema estrictamente individual que es muy extremo, que casi no existe en los demás países del mundo y que condena a los adultos mayores a la pobreza. Bueno, vivimos en una situación con nuestros jubilados, con nuestros adultos mayores bien compleja. O sea, uno entiende que del sector político que sea, por lo menos esa mirada tiene que ser común. ¿No es cierto? La verdad que esté un chileno hoy día entiende que nuestros adultos mayores lo están pasando mal, las cosas están caras, está difícil, por más ayudas que lleguen, necesitan tener una jubilación un poco más robusta para poder sobrevivir a los gastos que hay hoy día, a los costos que hay hoy. Y permanente, Julio César, no solamente una ayuda eventual, claro. Esa es parte de la conversación que estamos llevando adelante. Yo entiendo, digamos, que hay una disposición distinta. Nosotros como gobierno también tenemos claro que en esto tenemos que ceder. Y lo estamos haciendo, le hemos hecho una propuesta, ¿cierto?, a los partidos que están sentados en la mesa técnica, donde le hemos dicho que si bien la propuesta inicial del gobierno plantea un seguro social del 6%, estamos disponibles para concordar que vaya un 4% al seguro social y un 2% a capitalización, porque es lo que se requiere para aumentar el monto de las pensiones actuales, que a todo esto, Julio César, van a aumentar para quienes cotizaron, reconociéndole el esfuerzo por cada año que cotizaron. Entonces, eso es sumamente importante porque esta plata, que es parte de las fake news que se transmiten, no es para otros o no es para los flojos, como algunos dicen. Es para quienes, sacándose la mugre, cotizaron, trabajaron, igual tienen pensiones de hambre. Entonces, es un dato muy duro que el país tiene que enfrentar y en el cual tenemos que ponernos de acuerdo en definitiva, porque 10 años es demasiado tiempo para tener un problema irresoluto tan esencial en una sociedad y además en un país como Chile, que no se merece que las personas vivan así. Sí, este país es grande, este país genera muchos frutos. El tema es que esos frutos les tienen que alcanzar a todas las personas y ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora, entre todos. El escenario de hoy día, sin la UDI, por ejemplo. Mira, yo creo que es un escenario en el cual, la verdad la UDI se retiró de la mesa, pero tampoco, digamos, antes de sentarse a la mesa que hubiera estado muy de acuerdo, digamos. De hecho, se negó a la idea de legislar la reforma previsional en el mes de enero, quedó de enviar una propuesta y todavía no la hemos recibido. Ahora pone un punto político como una condición esencial para sentarse a conversar de pensiones. Pero no obstante esa posición, diría yo, en los demás partidos políticos, incluidos algunos de derecha como RN, Bópoli, hay disposición al diálogo. Partidos de centro, está la Democracia Cristiana, el PDG, el ex-PDG, los demócratas, hay varios, ¿no? Ahora en nuestro sistema político también hay una amplia diversidad parlamentaria de representación política, y yo veo que hay una voluntad. Pero como lo hemos señalado como gobierno, estamos moderadamente optimistas porque en este tema no ha sido fácil hacer los cambios en el país. Me acuerdo años atrás cuando se discutió el tema de una FP estatal, los que no querían más FP no la apoyaban y los que cuidaban la FP tampoco la apoyaban porque no querían que estuviera el Estado. Entonces, en realidad, de repente, cada uno se mantiene en su propia posición, gana su punto político, pero la gente que está en la casa no gana nada. Eso es lo que yo creo que hoy día hay una conciencia mayor entre quienes estamos sentados en esa mesa, con nuestras diferencias, pero haciendo un esfuerzo. En eso no nos vamos a quedar, digamos. Y ojalá que lo logremos por el bien de nuestro país. ¿Qué va a pasar? Porque hay una suerte de conversación con este 6%, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? Porque hay una discusión que ha ido evolucionando dependiendo de las elecciones que vamos teniendo, de las consultas que vamos teniendo. Hoy día, ¿en qué pie está ese 6%, diría usted? Oye, sí, a mí me ha llamado mucho la atención respecto al tema de introducir en nuestro país un seguro social, que algunos señalan que los resultados del último plebiscito, ¿cierto?, no darían espacio para crear un seguro social en Chile.
Y yo me quedo pensando primero cuál es el nivel de convicciones que tenemos de quienes estamos en política, porque un resultado electoral contingente no puede cambiar la convicción profunda de por dónde creemos que se soluciona un problema de política pública tan importante como son las bajas pensiones. Uno es eso. Y dos, ¿para dónde va a transitar? Sin duda, entendemos que no hay una disposición de la oposición por apoyar el 6% completo a un seguro social, y por eso le hemos hecho una propuesta, que es llevar un 4% al seguro social y un 2% a capitalización. ¿Y por qué un 4%, Julio César? No es por dar un número antojadizo, sino que porque eso nos va a permitir, primero, ¿cierto?, aplacar esta diferencia que hay por expectativas de vida de las mujeres, que en pensiones se nos castiga solamente por vivir más. Y en segundo lugar, porque eso va a permitir mejorar las pensiones de todos aquellos que, cotizando, obtuvieron un bajo monto. ¿De qué forma? Entregándole una UEF adicional a su pensión por cada 10 años cotizados. Por eso te comentaba adelante que esta es una reforma que beneficia a los sectores medios, a las personas que cotizaron, a las personas que trabajaron y que aún así no les alcanza. Entonces, la verdad es que los números nos dan esos resultados. Nosotros creemos que es importante poder hacerlo ahora. Esperamos que se pueda resolver con un buen acuerdo político y sobre todo pensando en las mayorías. 1,5 millones de pensionados que no pueden ser dejados en el sacrificio. Ministra, la tabla de mortalidad, ¿en cuánto está hoy día? ¿Me puede repetir? La tabla de mortalidad, ese factor, ¿sí? ¿En cuánto está hoy día? Las tablas de mortalidad en Chile siguen siendo de 110 años y tienen una distribución que no es lineal, Julio César. Yeah. Esto quiere decir que no es que a ti te tomen lo que te queda en tu AFP y te lo calculen hasta los 110 años, sino que se va calculando de manera ponderada, en función de la expectativa de vida, ¿ya? Entonces, hay algunos que han propuesto que debiéramos acortar las tablas de mortalidad, ¿cierto?, hasta, por ejemplo, una edad promedio, y de ahí en adelante que el Seguro Social pagara la sobrevida. ¿Ya? Esa puede ser una fórmula, pero es una fórmula también para el futuro. Nuestro tema es qué hacemos con los que ya se jubilaron o a quienes les quedan 5 o 10 años para jubilarse. Eso es lo que tenemos que resolver. Y esa generación que hoy día está jubilada, Julio César, además, es la que estuvo durante todos los 80 y los 90 y los 2000 trabajando y pagando con sus impuestos, entre otras cosas, lo que costó la transición de las antiguas cajas a la AFP, pagando los bonos de reconocimiento. Entonces, ¿qué tipo de sociedad seríamos si los dejamos en el olvido, en el sacrificio? Eso es lo que... Por eso esto tiene que ver con un concepto bien profundo, ¿no? No es solo de números, sino que es de qué sociedad Chile quiere construir, en qué sociedad quiere seguir avanzando, en qué camino, donde cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas y ojalá tenga un hijo que se haga cargo de él para que no pase hambre, o en una sociedad que se hace cargo de las personas mayores. Es un tema, yo diría, bien profundo, y es un tema en el cual a nadie le van a quitar su plata, a nadie le van a quitar el derecho a herencia y a nadie le van a estatizar nada. Por el contrario, ahora sí va a haber libertad de elegir. Si usted quiere ir al público, va al público. Si usted quiere ir al privado, va al privado. No obligado, como en 40 años los pura FP. Entonces, esa es parte de las cosas que yo creo que es muy importante ir aclarando, porque la verdad es que hay varios intereses acá, algunos más ideológicos, algunos también de orden económico, algunos de orden político, de la ganancia más pequeña, pero ninguno de esas puede ser la prioridad de este momento. Y yo reconozco que hay muchas personas desde la oposición que hoy día también han estado disponibles para dar ese paso. Me imagino que debe ser fácil, pero me imagino que la vida para las personas que no alcanzan a llegar a fin de mes tampoco lo es. Entonces hay que hacer ese esfuerzo. Muchas gracias, ministra, que esté muy bien. Muchas gracias, Julio César. Aprovecho de contarle a los auditores de Radio Bio Bio que tenemos en la Bolsa Nacional de Empleo más de 50.000 ofertas de empleo publicadas con 190.000 vacantes. Así que quienes han tenido problemas con la pega, por favor, que se metan ahí, que la revisen y que postulen. ¿Dónde? Un abrazo. ¿Cómo llega? ¿En qué dirección web? Bolsa Nacional de Empleo. Bolsa Nacional de Empleo. BNE. Bolsa Nacional de Empleo.cl. Sí. Muchas gracias. Gracias, Julio César, que estés bien. Bien, vamos a la pausa, volvemos.